Pues bien, bienvenido entonces, como ya le anticipaba, a este seminario que es el análisis técnico, una de las situaciones o bien uno de los puntos críticos que todo trader debe conocer en un inicio, ya que esta semana estaremos debatiendo y analizando qué es el análisis técnico y qué es el análisis fundamental. Como les digo, dos herramientas que son principales, básicas, pero que son sumamente importantes para desarrollar un buen trading y, por supuesto, buenas inversiones. Al día de hoy lo que tenemos por delante es un estudio, muy bien, el análisis técnico es el estudio del comportamiento de los precios, y no tan solo nos vamos a quedar en este aspecto básico que significa revisar qué es el análisis técnico, sino que también vamos a ir entendiendo el por qué es importante el análisis técnico, cómo se crean las tendencias de mercado, etc. Aquí es donde hay algunos puntos que son teóricamente importantes, tanto sus creadores como el español José Pensó de la Vega del siglo XVII, el japonés Oma Muneshima del siglo XVIII y Charles Dow, que es creador de la teoría de Dow, que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Y hay algunos que son, hay algunos principios básicos del análisis técnico, como por ejemplo que el precio lo descuenta todo, los mercados se mueven en tendencias y el comportamiento humano se repite. ¿Por qué finalmente el precio lo descuenta todo? ¿De dónde se basa este primer punto? Principalmente en donde el mercado tiende a tener expectativas con respecto a las situaciones que van a ocurrir o que pueden llegar a ocurrir, por lo tanto, así como nosotros, por ejemplo, y esto es un ejemplo que siempre lo doy, cuando tenemos alguna noticia que estamos esperando, alguna situación, algún evento a nivel humano, es por lo cual crea expectativas y nuestra dinámica, nuestra sentimiento, nuestro escenario, nuestra forma de comportarnos cambia radicalmente si es que existen expectativas con respecto a cierto evento o cierta situación en particular. Y el mercado así también lo deja entrever cuando existen noticias que se están esperando, por ejemplo, durante los últimos 12 meses, noticias respecto a vacunas, respecto a incentivos económicos por parte de los bancos centrales, incentivos fiscales, por ejemplo, son situaciones que van creando expectativas sobre el mercado, por lo tanto el precio va descontando, o bien los compradores, mediante la compra de acciones, de divisas, de bonos, etcétera, van moviendo los precios y van reflejando entonces en algunos casos una curva positiva, una curva negativa, ya sea por supuesto el instrumento que se esté revisando. Por otro lado, los mercados, como bien sabemos, se mueven en tendencia, así como las tendencias de la moda, las tendencias o bien los cambios climáticos, el clima, tiene tendencias que se van repitiendo a lo largo del tiempo, y es por eso que los mercados, en base a las direcciones que los bancos centrales van indicando por las alzas o recortes de la tasa de interés, implementaciones de estímulos monetarios, o proyecciones, perspectivas económicas, los mercados van moviéndose de acuerdo a estas teorías o bien a estas proyecciones que van brindando importantes referentes para el mercado, lo que significa entonces que una vez que estos importantes referentes o participantes del mercado toman sus decisiones o brindan sus proyecciones, el mercado, el retail o los minoristas o así también los bancos de inversión comienzan a posicionar sus carteras, y es donde las tendencias, los valores del mercado comienzan a moverse en cierto sentido, ya sea en movimientos alcistas, movimientos bajistas o movimientos laterales. Por lo tanto, los mercados sí se mueven en tendencias a lo largo del tiempo. Y por otro lado, como bien sabemos, el comportamiento humano se repite. Es natural el intentar hacer una y otra vez las cosas de la misma forma, por lo tanto, el mercado, como tiene participantes a humanos, a personas, tiende también a tener entonces un comportamiento repetitivo a lo largo del tiempo, y ahí es donde finalmente la teoría de Dow es donde encuentra finalmente una importancia y un significado para llegar a entender de distintas formas lo que significa entonces el análisis técnico propiamente tal. Por otro lado, tenemos como herramientas del análisis técnico que son partidarias o bien son parte del análisis chartista, las cuales incluyen principales figuras técnicas, como pueden ser patrones de velas japonesas y las teorías de las ondas de Elliott, que van moviendo impulsos o bien miden impulsos a raíz de los movimientos que presenta el mercado. En general, el estudio de gráficos y sus formaciones viene a ser finalmente el análisis chartista, y las herramientas de análisis técnico, ya sean líneas de tendencia, Fibonacci, indicadores técnicos y así una serie de elementos y herramientas que podemos encontrar en nuestra plataforma de trading, por ejemplo en Admiral Markets en la MT5, van a ser o son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, lo que pueden poseer múltiples grados de interpretación según el analista.
Por ejemplo, el volumen bursátil, un analista lo puede considerar de cierta forma en alguna estrategia de trading, mientras que, por ejemplo, yo lo puedo llegar a considerar, el RSI, por ejemplo, yo lo puedo ver con divergencia, otro analista puede considerarlo solamente como niveles de sobrecompra y como sobreventa, una referencia un poco más básica. El MACD también nos entrega zonas de divergencia, cruces de medias móviles, que si bien teóricamente tienen su base y su explicación, cada analista o cada trader puede ir considerando cada uno de estos indicadores técnicos o osciladores o herramientas técnicas que nos van a servir para tomar decisiones de distintas formas, y es por eso que tienen múltiples grados de interpretación al ojo del analista. Es por eso que muchas veces podemos, obviamente, no estar de acuerdo en muchos aspectos con respecto a análisis puntuales que el mercado nos esté otorgando, por lo que eventualmente existen situaciones que nosotros debemos considerar a lo largo del tiempo y cómo ser lo más objetivo posible en nuestro análisis chartista o en nuestro análisis técnico. Es algo que vamos a estar revisando, por ejemplo, en algunos ejemplos reales, en gráficos actuales, para poder explicarles detalladamente. Por lo tanto, son situaciones que vienen a ser particularmente importantes, y es de donde nosotros como traders debemos ser, como les decía, objetivos a la hora de analizar el mercado y de distintas formas. Obviamente van a existir críticas como en todo, por lo tanto tenemos que entender, y ya lo vamos a estar revisando el día jueves, qué es el análisis fundamental. Existen críticas para estos dos puntos. Por ejemplo, para el análisis técnico, la teoría del paseo aleatorio, que afirma que no se pueden predecir las cotizaciones bursátiles, ya que estas son completamente aleatorias. Una de las tareas del análisis técnico es poder predecir o poder proyectar cuál podría llegar a ser el movimiento que el mercado va a llegar a presentar en el corto plazo, o en el corto, en el mediano plazo, según nosotros vayamos considerando los niveles técnicos que los gráficos nos van a entregar, bien nos proporcionan día a día, semana a semana y mes a mes. Por lo tanto, ahí es donde la teoría de Charles Dow, la teoría en la cual el mercado tiende a repetir, o todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro, nosotros podemos entender entonces que los niveles de soporte y resistencia van a ser, y tendencias por supuesto, van a ser niveles o van a ser puntos críticos que el mercado podría llegar a considerar eventualmente, ya que estadísticamente, o bien de acuerdo a lo que va señalando el mercado o el precio directamente, el mercado respeta ciertos niveles, y es donde la teoría del paseo aleatorio afirma que no se pueden predecir estas cotizaciones bursátiles, ya que son completamente aleatorias. Creo yo que sí se pueden llegar a entender o a predecir de alguna forma, si es que hacemos un correcto o una conjugación correcta entre el análisis técnico y el análisis fundamental, lo que nos va a permitir tener, por supuesto, un escenario mucho más complejo o mucho más concreto de cuáles son las variaciones y sentimientos del mercado, como por ejemplo ir entendiendo cuáles son las noticias que al día de hoy mueven a los distintos instrumentos, cuáles son las expectativas que se están conjugando, y es donde nosotros podemos buscar los niveles técnicos de ciertos instrumentos para considerar si es que el mercado puede llegar a superar dichos niveles, teniendo en cuenta las noticias positivas o negativas o las expectativas que se van teniendo, y también, por supuesto, entender cuáles son las que no deberían llegar a considerarse si es que no tienen el peso suficiente para poder impulsar o arrastrar el precio según sea el caso. Otro de los puntos es que los datos pasados, rentabilidades pasadas, no aseguran rentabilidades futuras. Esto es un hecho. Está acá cuando, por ejemplo, nosotros vemos que las rentabilidades de un fondo de inversión o un fondo mutuo, por ejemplo, en cada una de sus cuentas bancarias o alternativas de inversión que pueden llegar a tener, les dicen la rentabilidad durante los últimos 12 meses de este fondo ha sido de X cantidad de dinero, no sé, 10%. Obviamente, si nosotros somos entendidos en la materia, sabemos que esas rentabilidades dependen de instrumentos que varían a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es muy difícil que se vuelva a repetir la misma rentabilidad de cada uno de los instrumentos que pertenecen a ese fondo o a ese fondo mutuo, que puedan nuevamente repetirse el día de mañana, y es por eso que no vamos a tener, es muy difícil llegar a tener la misma rentabilidad que tuvimos en el pasado, en la rentabilidad que tendremos el día de hoy. Es por eso entonces que hay que ser muy conscientes de cuáles son realmente las críticas que son correctas en términos reales, como por ejemplo la que recientemente mencionaba, que los datos pasados, rentabilidades pasadas, no aseguran rentabilidades futuras. Esto es un hecho, pero también debemos entender que datos pasados, si bien no aseguran los mismos
variaciones, las mismas consideraciones en el futuro o al día de hoy, tienden a ser evidentemente puntos que son importantes y que son referencias para ir marcando cuáles son las tendencias, cuáles son los movimientos, cuál es el comportamiento de los mercados y del instrumento propiamente tal. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, si vemos el histórico, solamente si vemos un dato particular, por ejemplo, la rentabilidad de los últimos 12 meses, y nos dice que es una rentabilidad de un 10%, y después vamos a revisar la rentabilidad de los últimos 24 meses, o bien de los 12 meses previos, o sea, de los últimos 2 años, probablemente el año anterior, el antepasado, vamos a tener una rentabilidad de un 9%, un 8%. Si nos vamos a lo mejor al antepasado, al año antepasado, vamos a encontrar una rentabilidad positiva. Entonces, ya teniendo 3 años consecutivos de rentabilidades positivas y rentabilidades que van en línea, que no varían, están en torno a un 10%, un 9%, evidentemente la probabilidad de que este cuarto año, en donde nosotros vamos a estar tomando la inversión, pueda llegar a repetirse esto y que pueda ser a lo mejor la consolidación del movimiento positivo que el mercado viene presentando. Por lo tanto, es muy probable que tengamos una rentabilidad positiva durante los próximos 12 meses. Y esas son, obviamente, formas de poder interpretar cuáles son los análisis que se van dando técnicos y sobre todo también fundamentales a la hora de revisar valores, valorizaciones de compañía y también, por supuesto, también los valores directos o los valores, los precios del mercado en cuanto a los instrumentos que nosotros estamos revisando diariamente. Uno de los puntos importantes que ya vamos a estar anticipando y lo vamos a estar revisando durante el próximo seminario del día jueves es que el precio es lo que pagas, el valor lo que recibes. En el análisis fundamental existen obviamente algunos personajes que son importantes y relevantes a la hora de considerar obviamente uno de los artífices o principales protagonistas del análisis fundamental, y uno de estos es Warren Buffett, en donde el análisis fundamental se puede utilizar para analizar títulos que cotizan y no cotizan en bolsa. Se intenta establecer un precio teórico de un título, se pretende calcular cuál debe ser un precio justo, buscando una aproximación al valor futuro que podría llegar a tener dicho título. A diferencia con el análisis técnico, el análisis fundamental lo que hace es analizar y valorizar, buscar un valor, comparar el valor real intrínseco de la compañía o del instrumento, la valorización real que debería tener el mercado, según inversiones que puedan haber detrás, forward, por ejemplo, en el caso de divisa, forward, swap, proyecciones teóricas que pueda tener el mercado. Es como un analista fundamental puede llegar a predecir, o bien el comportamiento de la economía ligada a esa moneda, puede llegar a determinar entonces un análisis fundamental. Mientras que el análisis técnico se basa simplemente en revisar los valores que están presentando el gráfico, determinar las tendencias que este instrumento puede llegar a estar armando o puede estar desarrollando o concretando. Por lo tanto, hay ciertas diferencias en las cuales el análisis fundamental se proyecta como una inversión más a largo plazo, porque tienden a mover o a ver valores intrínsecos que se proyectan en el tiempo y que buscan valores subvaluados o sobrevalorados, para que podamos tener un rendimiento futuro en comparación al valor actual que el mercado puede tener. O finalmente, si es que los valores actuales están muy por sobre los valores teóricos, o bien en raíz o básicamente analizados en el análisis fundamental, se proyectan entonces descensos en la valorización de dicha cotización, que es donde como operadores o bien como traders podemos aprovechar ciertas oportunidades o ideas para ir corto en ciertos instrumentos, de acuerdo obviamente esto lo amerite. Las variables que afectan su valor son un indicador importante para establecer una valorización adecuada. Por ejemplo, como ya lo decíamos, en donde se analizan intrínsecamente el valor de una compañía a través de los estados financieros, planes futuros de expansión, sector al que pertenecen, sobre todo obviamente al sector y al entorno económico que pertenecen, para ir comparando cuál es su competitividad frente al resto y cómo pueden ir ganando terreno a nivel de inversión o a nivel, por supuesto, de acaparar mercado. Y eso es lo que también le añade valor o le da un valor añadido a la compañía en cuestión. Hablando de lo que es el análisis técnico, quiero que nos vayamos voy aquí a intentar replicar una de estas, vamos a eliminar acá eliminar esto, y vamos a eliminar esto, y voy a poner acá tendencias. ¿Okay?
Lo que vamos a hacer en este ejercicio, simple ejercicio, es intentar dilucidar o qué es una tendencia finalmente, o cómo yo puedo llegar a entender mejor una tendencia dentro del análisis técnico. Antes de continuar, me gustaría saber si es que alguno de los participantes tiene alguna duda. Nos indican que tal vez en la conexión, Alejandro nos manifiesta hace algunos minutos atrás que tal vez sea la conexión de él, pero se oye mucho ruido, distorsión de fondo. Me gustaría ver si es que alguien me lo puede confirmar, si es que está todo bien, a ver si es que no tenemos ningún problema a través del chat que tenemos acá en Zoom. Quedo atento a su confirmación o alguna duda que se vaya presentando al minuto para seguir entonces con esta presentación de día martes 12 de febrero. Parece que se escucha todo bien, no tenemos problema con el audio. Nos indican que aparentemente el audio está muy bajo. No sé si por acá ahora estamos bien. Perfecto. Nos pregunta Nicolás si podemos explicar nuevamente la diferencia entre el análisis técnico y el fundamental. Mira, Nicolás, para hacerlo muy básico, creo que el análisis técnico, para que lo podamos entender todos muy bien, el análisis técnico es esto, es lo que tú estás viendo en pantalla. Esto es el análisis técnico, el ver el valor, la valorización de los precios, los gráficos de un instrumento, ¿ok? Y en donde nosotros podemos determinar tendencias o establecer tendencias que el mercado puede estar mostrando, puede estar llevando. Lo que nos permite entonces poder predecir o entender cuáles son las variaciones o cuál es el movimiento principal que el mercado viene mostrando. Por ejemplo, en el caso del S&P, desde marzo del año pasado, viene mostrando toda una tendencia positiva en donde la secuencia de máximos y mínimos es creciente a lo largo del tiempo, como tú te puedes dar cuenta. Si bien hay máximos de igual valor o mínimos de igual valor prácticamente, no hay mínimos que sean por debajo del anterior o máximos que estén por debajo del anterior. Por lo tanto, la tendencia que el mercado va dibujando es una tendencia positiva a lo largo del tiempo y va generando entonces un movimiento o bien expectativas positivas para la valorización del instrumento a lo largo del tiempo, y es como nosotros podemos seguir esperando movimientos alcistas, de acuerdo a que la tendencia que el mercado nos muestra es una tendencia positiva, donde, repito, existe una secuencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es una tendencia alcista. Esto es el análisis técnico, intentar predecir de alguna forma los movimientos del precio simplemente viendo los gráficos que el mercado nos va mostrando, o bien la valorización o los gráficos que se van dando gracias a la valorización que el mercado le brinda a los instrumentos propiamente tales. Y el análisis fundamental es esto, es ir a las noticias financieras, entender qué es lo que está pasando a grandes rasgos, ya sea con las cifras macroeconómicas que se pueden presentar, por ejemplo, el calendario macroeconómico día a día, con los reportes, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, de decisiones de tasas de interés, proyecciones económicas, y así una serie de datos que van finalmente dibujando un mapa, o bien dibujando el comportamiento real de una economía, y es donde nosotros podemos, o los analistas fundamentales, entender realmente cuál es el estado de una economía solamente revisando los números. Entonces, yo puedo determinar, gracias al análisis fundamental, puedo determinar, ok, si es que las cifras son positivas, al día de hoy mis expectativas tienen que ser positivas ya que la economía viene creciendo. Entonces yo puedo proyectar que si hay algunos ciertos sectores que se están viendo beneficiados en el tiempo, puedo indicar o puedo llegar a tomar decisiones en ciertos sectores, por ejemplo, en los tecnológicos, en las ventas minoristas, en el retail. Por ejemplo, si te doy un caso puntual, donde existen intervenciones monetarias, ya sea por parte de los bancos centrales o de los fiscos que inyectan dinero al mercado, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que se baraja el día de hoy la posibilidad de sacar un apoyo fiscal de $2.000, que sería un cheque de $2.000 directamente a la gente, se traduce finalmente en que te van a tener mayor capacidad de gastos a nivel personal, y eso se traduce, como bien sabemos, en compras ya sea de alimentos, o sea, las cosas más básicas primero que todo. Se cumplen las cosas más básicas, alimentos, salud, etcétera.
y luego de eso podemos ir a buscar en el retail las compras de electrónicos, artículos electrónicos, que es lo que llama más la atención de la gente. Por lo tanto, si hay ciertos sectores que se ven beneficiados con estas inyecciones, hay ciertos sectores que efectivamente lo son más que otros. Entonces, cuando uno proyecta estas situaciones o bien entiende qué es lo que está pasando a nivel fundamental a raíz de esta noticia, de las expectativas del mercado, de las implementaciones o bien de proyectos de ley que puede impulsar la administración, en este caso Biden, uno puede anticipar o el mercado anticipa ciertos sucesos gracias a estas noticias que se están dando. Entonces ahí los inversionistas salen a comprar papeles relacionados al sector retail, al sector electrónico, etcétera, porque están anticipando que los próximos datos que se van a dar van a ser positivos, ya que las ventas minoristas, el Producto Interno Bruto va a ser positivo, muchas cosas, entonces el mercado lo anticipa. Y es como nosotros podemos determinar si efectivamente se anticipa o no. Por ejemplo, al día de hoy con el Producto Interno Bruto de la zona euro a nivel trimestral, que lo voy a recalcar acá, fíjense, se dan dos cifras que son negativas al día de hoy, menos 0,7% de forma trimestral y anualizada menos 5,1%, por lo tanto uno determina o llega a pensar que la economía europea, o proyectar que la economía europea no está del todo bien y no tiene, por supuesto, entonces un escenario favorable. Entonces uno comienza a revisar cuáles serían las medidas que las entidades, ya sea el Banco Central, los diversos países o economías van a tomar para poder tener un crecimiento positivo. Lo primero es tener inyecciones monetarias. Y estas inyecciones monetarias, ya sea a través de inyecciones por parte del Banco Central, pueden ser por dinero directamente a través de la compra de bonos o recorte de la tasa de interés, y bien también considerar los efectos que tienen las políticas fiscales, inyecciones económicas, etcétera, que van a hacer entonces que se pueda traducir en una mayor abundancia de euros en el mercado, por ejemplo, y también, por supuesto, que vaya esta mayor abundancia de euros en el mercado se traduce en que al haber mayor dinero, es un dinero que tenemos que poner a trabajar, y es por eso que la renta variable, que tiende a ser más riesgosa, es donde estos dineros se van a buscar una colocación, y es por eso que la renta variable tiende a subir antes de que las noticias se lleguen a dar en cuanto a estímulos o cambios en la política monetaria que pueda tener un banco central puntualmente. Esa es la gran diferencia, Nicolás, entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Nos pregunta Alejandro, ¿qué tanto influye en la realidad el análisis fundamental en el trading de corto plazo e incluso el day trading? Alejandro, la verdad que creo yo que puede, dependiendo del approach que uno pueda tener en el mercado, puede tener o puede ser influyente. Ahora, ¿por qué? Porque, a ver, si bien hacer, por ejemplo, scalping no está recomendado hacerlo con noticias macroeconómicas porque cambian mucho las variaciones o bien las proyecciones o los movimientos del precio, generan mucha volatilidad que a ratos se tiende a evitar, también pueden ser aprovechadas en el corto plazo para tomar transacciones o confirmar finalmente movimientos o impulsos que nosotros estábamos proyectando de acuerdo a las expectativas que el mercado tiene. Debe recordar que el mercado se mueve en cuanto a las noticias fundamentales, muy pocas veces se mueve en términos técnicos. Cuando solamente se mueve en términos técnicos es porque existen muy pocos datos fundamentales, entonces el mercado muy probablemente entra en una fase de lateralización o finalmente comienza a moverse entre rangos acotados. Entonces, en el corto plazo, por ejemplo, yo lo que suelo hacer o cómo considero estas noticias fundamentales que pueden influir en el day trading o en el trading de corto plazo, es porque muchas veces yo espero ciertas situaciones puntuales para tomar una transacción, por ejemplo, que algún dato macroeconómico apoye la proyección que tengo, que exista una reversión, por ejemplo, en el dólar o en algún instrumento en particular. Por ejemplo, fíjate, en el euro frente a la libra, estoy esperando aquí, estuvimos revisando en el canal de Telegram que tienen disponibles los usuarios de Admiral Markets, estamos revisando una cuña bajista, existe una tendencia o bien una divergencia en su RSI que parece marcar entonces una fase de cambio en el movimiento del precio. Ya teóricamente hablando, esta cuña alcista sugiere que el movimiento del precio comienza a ser favorable si es que rompe finalmente esta cuña y vaya a buscar niveles de resistencia como por ejemplo esta zona que está en verde, o niveles superiores, niveles de rebote mayor. Por lo tanto, ya teniendo este antecedente técnico, es donde yo puedo estar pendiente y decir, ok, ¿por qué se está desarrollando? O sea, el mercado no es casual que desarrolle figuras como esta en algún momento del tiempo. O finalmente que las tendencias se originen por algo fundamental que pueda estar cambiando entonces los patrones de trading o los patrones de movimiento. Entonces,
yo puedo estar mirando en un mediano plazo una figura técnica importante que me puede dar un movimiento, creo que, no sé, pensemos de los niveles actuales, me puede dar un movimiento de casi 130 pips aproximadamente, 120 pips, que puede dar un movimiento entonces en ese sentido. Por lo tanto, al tener en consideración este tipo de figuras técnicas, yo lo que puedo hacer es ir a mirar mi calendario macroeconómico y decir, ok, ¿qué es lo que tengo por delante en términos fundamentales? ¿Qué puede llegar a ser importante que el mercado esté desarrollando un patrón como ese? Tal vez las cifras macroeconómicas que se han venido presentando en Europa en general pueden ser obviamente un condicionante, pero también debo saber que por delante tengo una reunión de política monetaria. Primero que todo, tengo la entrega de la inflación en Europa, la zona euro, de forma anualizada y trimestral. Y por otro lado, el día jueves se decide la política monetaria o la tasa de interés del Banco Central de Inglaterra, del BOE. Por lo tanto, son indicios o son patrones que el mercado considera importantes, sobre todo las decisiones de tasas de interés. Recordemos que los bancos centrales son los que mueven finalmente la valorización de los instrumentos de acuerdo a sus políticas monetarias. Entonces, el mercado muy probablemente se mantiene en esta fase de cuña bajista, o en una fase en donde el precio se va ciñendo en su comportamiento, a la espera entonces de las noticias, que pueda determinar un cambio en el movimiento, en el caso a lo mejor de en contra de la libra, o sea, en este caso a favor del euro, el euro frente a la libra, o bien, si es que hay noticias positivas o noticias o perspectivas positivas, podríamos llegar entonces a ver un movimiento favorable, nuevamente favorable para la libra y continuar entonces con el proceso bajista que viene modelando durante las últimas jornadas de transacción. Esa es la forma, creo yo, que correcta de poder hacer un análisis en términos técnicos y en términos fundamentales. Si bien cuesta trabajo el identificar cuáles bien son las tendencias que el mercado nos muestra, determinar o bien ser muy coherentes y lógicos con respecto a los dibujos o a las tendencias que, como ya les decía, que el mercado nos va evidenciando. Y también obviamente hay que ser muy lógico en términos de cuáles son las expectativas reales que uno puede llegar a tener y por supuesto más que una de las que pueda tener las que el mercado tiene. Recordemos que nuestra tarea muchas veces es subirnos al carro de la victoria o los movimientos del mercado y no intentar anticiparlos en alguno de los casos. Por lo tanto, hay que intentar predecir o estar en línea con las expectativas del mercado, que esos son finalmente una de las bases en las cuales nosotros tenemos que hacer trading día a día. Idealmente, o al menos para operaciones más de mediano y largo plazo, tenemos que movernos de acuerdo a las expectativas y tendencias que el mercado nos va entregando. Por lo tanto, en términos fundamentales, si bien, como te digo, pueden influir en el corto plazo, no lo son, no son obviamente algo que condicione nuestra operativa, pero pueden ser o llegar a ser entonces una ayuda bastante importante para tomar mejores decisiones de trading finalmente. Espero que haya saldado un poco tu duda, Alejandro, y bueno, Nicolás nos agradece por la respuesta en términos de la diferencia que existe entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Volviendo a la explicación que les quería dar, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que se pueda entender o que todos lo entendamos. ¿Okay? Tenemos este siguiente dibujo. El dibujo que vamos a primero que todo asumir que es una tendencia positiva que nos deja secuencias de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo. Esta es la primera base de una tendencia positiva o una tendencia alcista. En cambio, por ejemplo, cuando tenemos una tendencia bajista, vamos acá a explicarlo brevemente por arriba, tenemos una secuencia de máximos y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo, principalmente máximos decrecientes. Y cuando tenemos una tendencia lateral, tenemos una secuencia en donde los valores del precio son iguales constantemente, tanto máximos como mínimos, y podemos determinar entonces una tendencia que es lateral y que se mantiene a lo largo del tiempo. Pues bien, considerando entonces este primer... vamos acá a borrar esto.
Considerando este primer ejercicio que tenemos para explicar un poco cómo nacen las tendencias, quiero que entendamos bien este proceso que va a ser el comportamiento de cualquiera de nosotros, un trabajador que tiene su trabajo día a día y que tiene rutinas. Y las rutinas van a estar marcadas primero que todo por dos fases o dos oportunidades inicialmente o principalmente. La de... Perfecto. Y por acá el... Nuevamente. ¿Okay? Entonces lo que tenemos en pantalla es el comportamiento humano con distintas, o bien con una, ¿cómo se llama? Con una rutina que cumple diariamente. Las D van a ser los minutos en los cuales esta persona consume un desayuno, perfecto, y las A van a ser el minuto en el cual almuerza, o sea que tenés un inicio de día y una media o la media del día finalmente, ¿ok? Entonces, lo que quiero explicar con esto es que finalmente van a existir procesos en los cuales si nosotros como humanos nos desarrollamos en una práctica diaria, en nuestras labores, y nosotros digerimos o administramos un desayuno rico en vitaminas, rico en minerales, tomamos a lo mejor un café para mantenernos despiertos durante el día o intentar despertar, mantenernos activos, va a significar o se va a traducir en que nosotros podemos llegar a tener un comportamiento positivo durante la jornada. Y llegamos entonces a la hora del almuerzo a una jornada o bien un minuto en el cual recibimos un almuerzo adecuado, de acuerdo, valga la redundancia, a las necesidades. Y por supuesto, como es habitual, después del almuerzo tendemos a ya notar un poco el cansancio, notar sueño, hasta llegar nuevamente a la fase de la noche y luego el día, nuevamente el desayuno. Desayuno rico en nutrientes, almuerzo, de acuerdo a las necesidades, descanso, desayuno nuevamente, almuerzo, descanso, desayuno nuevamente, almuerzo, descanso, y así sucesivamente. Lo que entonces se traduce, y cómo podemos hacer la analogía, en que cada vez que nosotros sabemos de los desayunos, es cuando, por ejemplo, el mercado nos entrega noticias macroeconómicas que pueden llegar a ser positivas para una economía, o bien en este caso, cuando son noticias positivas o bien elementos positivos para nuestro cuerpo, en el caso del ejemplo que estamos implementando. Entonces, en la medida que nosotros vamos recibiendo cosas positivas o elementos que nos enriquecen, por supuesto que nuestro rendimiento va a ser positivo a lo largo del tiempo, como ustedes pueden ver, una secuencia de máximos y mínimos crecientes. Lo mismo, como les decía, el mercado lo percibe de igual forma o de una manera similar. Todas las mañanas, o gran parte de todas las mañanas, vamos recibiendo desayunos o bien noticias macroeconómicas que van alimentando al mercado con el comportamiento de la economía, en este caso puede ser Estados Unidos o Europa, sea el mercado que sea, vamos recibiendo noticias que son desayunos y vamos recibiendo también algunos almuerzos donde el mercado ya ha digerido todo el comportamiento del día y comienza a presentar un declive constantemente, o sea que comienza a tomarse descansos, retrocesos de corto plazo que se les puede llamar. Entonces, si el mercado recibe noticias positivas, por ejemplo, el día de hoy, esto es un ejemplo, reciben noticias positivas del Producto Interno Bruto, mañana noticias positivas de la tasa de desempleo, en la próxima semana noticias positivas de las ventas minoristas, por supuesto que el mercado americano va a decir, oye, las cosas están bien, entonces mi rendimiento es positivo, yo voy a invertir sobre Estados Unidos, voy a invertir sobre esta compañía, voy a invertir sobre el dólar probablemente. Entonces se crea una tendencia positiva sobre el instrumento. ¿Qué pasa si a este trabajador que nosotros hemos dado el ejemplo que tenemos en pantalla, le dicen que va a recibir una noticia el día de mañana, una noticia, o bien le dicen que tiene una noticia positiva, en donde lo que provoca esta noticia positiva, esa mañana, ese día de desayuno, que sus expectativas durante la jornada aumenten. Imagínense, todavía está en la casa y le llega un correo electrónico que tiene una reunión con su jefe, con su superior, y que probablemente le va a dar un ascenso. O sea, se baraja esa posibilidad. Por lo tanto, las expectativas de este trabajador aumentan considerablemente y el rendimiento esa mañana probablemente aumenta considerablemente. Llegado al minuto de la reunión, podemos tener dos escenarios o tres escenarios. Que efectivamente le dieron el trabajo o le dieron un trabajo que incluso cumplía sus expectativas, lo que puede traducirse en que el mercado siga subiendo. Le pueden dar un trabajo que haya cumplido con su expectativa, entonces
se va a mantener de esta forma y a lo mejor el día de mañana va a comenzar a tener una tendencia positiva más arriba, porque ha subido de escalafón este trabajador, o puede llegar a pasar que ni siquiera le dan un nuevo puesto de trabajo y simplemente fue una reunión rutinaria para evaluar un poco algunos proyectos, algunos procesos que se estaban llevando a cabo. Entonces su expectativa puede volverse totalmente, pero recordando que las cosas, a pesar de que no le dan este trabajo nuevo o este empleo, no hay ninguna noticia negativa, sino que simplemente el mercado vuelve a su tendencia y sigue comportándose de acuerdo a lo que venía haciendo previamente. Tal vez a lo mejor después de esto la tendencia se agota y dice, ok, ¿sabes qué? Necesito vacaciones. Y el mercado o esta persona rompe su tendencia y se toman días de descanso. Por ejemplo, el mercado hace exactamente lo mismo. Imagínense, o tomando el mismo ejemplo, por ejemplo, de la libra frente al euro, el euro frente a la libra, que dentro de los próximos días se entrega un dato fundamental, un dato teóricamente importante, que es la decisión de tasas de interés. El mercado puede generar expectativas, ya sea expectativas en cuanto a este dato, por ejemplo, lo que mencionábamos previamente, estímulos fiscales, intervenciones por parte de los bancos centrales, etcétera, o algún evento importante que el mercado así lo considere. Se generan expectativas y el mercado puede reaccionar de forma distinta, puede anticipar las expectativas o se puede mantener a lo mejor marcando o registrando valores en torno a los que viene mostrando hasta reaccionar finalmente con la noticia y tener entonces un cambio significativo en su valorización y de esa forma entonces pretender o considerar las variaciones que el mercado pueda entender. Entonces nosotros como traders, al minuto de hacer el análisis técnico respectivo, debemos entender en qué fase se encuentran las tendencias y en los impulsos que el mercado también nos viene entregando. Si es que ya han existido, por ejemplo, 3 impulsos importantes, es difícil que el mercado vaya a dibujar un nuevo impulso porque ya las fases impulsivas, que se le llaman en este caso las ondas de Elliott, con una primera fase, una segunda fase de contracción, tercera, cuarta fase de contracción, quinta de expansión y la correctiva en ABC por lo general que tiende a mostrar un rango lateral en el tiempo. Entonces nosotros si logramos identificar también los impulsos del mercado a raíz de este análisis técnico o lo que significa hacer análisis técnico, uno puede entender de mejor forma el proceso analítico y predecir los movimientos del mercado de una forma más coherente. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en este caso el euro frente a la libra en un gráfico de 4 horas, identificamos esta cuña, pero tenemos que ser también conscientes de qué es lo que está ocurriendo realmente en el largo plazo, cómo viene siendo el comportamiento del euro en la libra. Si bien nosotros en el corto plazo estamos viendo, voy a volver al gráfico 4 horas, una probabilidad de que el mercado efectivamente pueda subir, debemos ser conscientes también de que el mercado en un rango o en un gráfico de mayor temporalidad nos muestra un posible proceso de caída luego de haber roto la zona de soportes que venía dibujando durante los últimos meses. Por lo tanto, la ruptura también significa y se traduce en que puede existir también un escenario de caída y es donde nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes de acuerdo a los análisis de largo plazo que el mercado nos está dejando. Por lo tanto, tenemos que esperar ciertas situaciones que el mercado nos entregue, nos provea y que nos vaya posiblemente anticipando ciertos recorridos, ciertas variaciones del mercado para contemplar nuestras transacciones y nuestras inversiones finalmente. Por eso es que creo yo soy partidario de que el análisis técnico no puede solamente ser o puede ir de forma individual, sino que tiene que ir acompañado de un análisis fundamental para poder tomar una mejor decisión de trading. Si bien esto puede llegar a ser algo importante en el largo plazo, tal vez en el corto plazo no sea tan relevante, pero sin duda que también puede jugar una fase de importancia o puede llegar a ser importante en nuestra toma de decisiones también en el corto plazo, en las temporalidades que nosotros queramos, si entendemos de mejor forma en qué estado, en qué situación se encuentran los mercados, ya sea teóricamente hablando desde el aspecto fundamental, como también, por supuesto, desde el rendimiento técnico que se viene dejando o que viene evidenciando las secuencias o las tendencias que el mercado nos presenta día a día. De esta forma, estimados, vamos ya finalizando esta explicación, este seminario de qué es el análisis técnico. Desde ya, por supuesto, agradecerles por participar junto a nosotros, recordarles que tenemos un canal de Telegram, el cual los invito a suscribirse. Ya tenemos más de 400 suscriptores desde la semana recién pasada, o sea, me parece muy buena noticia tener tantos suscriptores a este canal, en donde todas las mañanas comenzamos con alguna idea, algún análisis, comentarios del mercado,
los videoanálisis que vamos publicando con respecto a ciertos instrumentos. Aquí hoy día explicábamos el euro frente a la libra, algunas posibilidades en euro-dólar, el dólar frente al peso chileno, que lo estuvimos comentando el día de hoy también, y así como también algunas actualizaciones de mercado que se dan con nada y que pueden ser, y que son interesantes y que yo personalmente también lo voy considerando en mi cartera de trading o bien en mis trades que voy tomando personalmente. Nos preguntan o nos piden la invitación para el canal de Telegram. Dame un segundo, te lo comparto enseguida, David. Vamos a buscarlo, lo voy a buscar acá en Twitter. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, en Admiral Chile lo pueden encontrar como @am_Chile. Lo voy a compartir en el chat que tenemos en... Acá está. Ahí se fue. Les voy a dejar el Twitter de Admiral-Chile, AM-Chile, mi Twitter personal, Campos N. Ahí están los dos Twitter por si quieren seguir, estar en contacto en distintas redes sociales, y en Instagram también nos pueden encontrar como Admiral Market Internacional, para que estén pendientes entonces también de las redes sociales, de las distintas redes sociales. Nos agradece David, gracias a ti David por participar del seminario, y como les digo, acá en nuestro canal de Telegram es donde estamos publicando diariamente análisis, ideas de trading, no tan solo de corto, de mediano y largo plazo, para que las puedan estar contemplando, y de esta forma podamos seguir en contacto día a día y que pueda ser útil en su forma de aprender de trading, que creo que es la forma más fácil, y por supuesto invitarlo a nuestros seminarios de los lunes, miércoles y viernes, que realizamos analizando el mercado en vivo, viendo ideas de trading y en algunos casos tomando algunas transacciones también, si es que el mercado lo amerita, bajo obviamente mi criterio y mi análisis. Así que desde ya les agradezco por participar de este seminario. Espero que estén verlos en el seminario del día jueves, donde vamos a estar revisando el análisis fundamental. Nos vamos a meter a ver un poco más el análisis o el calendario macroeconómico, cómo las noticias también afectan sobre distintos instrumentos, qué tipo de noticias son las que afectan más, en qué periodos afectan también más las noticias, y así sucesivamente. ¿Qué indicábamos? Richard nos dice, pero el análisis fundamental como tal no incluye también el análisis de la situación financiera de la empresa en particular, sus indicadores financieros. Sí, eso es correcto, Richard. De hecho, lo estuvimos comentando en una parte del seminario, en donde contemplamos este proceso. Ya lo vamos a estar explicando con mayor detalle en análisis fundamental este día jueves, así que desde ya te dejo invitado a que vamos a estar viendo cuáles son los distintos tipos de análisis fundamentales, y por supuesto vamos a estar viendo en detalle el calendario macroeconómico, que es lo que a nosotros realmente nos compete en términos de derivados, y revisar como las variaciones de la divisa y las noticias que al día de hoy nos permiten invertir. El análisis fundamental, como también lo comentábamos, tiende a ser una inversión más a largo plazo, sobre todo cuando analizamos en la situación financiera de las empresas, que, como lo decíamos, tiende a ser algo que en el largo plazo se traduce en cambios importantes en los distintos instrumentos, y determinar si una empresa está subvalorada, sobrevalorada en el mercado, y de esa forma poder anticipar los movimientos que el mercado puede llegar a presentar o no, según sea el caso. Y nos pregunta Alejandro, nos comentaba, entonces la consolidación puede ser una buena zona para usar el análisis fundamental, pero no por debajo de 4 horas. Sí, puede ser algo similar, Alejandro. Creo que bien sirve para todo en realidad. No solamente para gráficos de 4 horas, 1 hora, puede servir para todo. Uno lo puede, como bien digo, el trading no tiene reglas, no es que sea de mejor forma utilizarlo. Puede llegar a ser útil para alguien usarlo de cierta forma que para otros no. Por lo tanto, aquí es donde yo también doy un poco mi perspectiva de cómo analizo el mercado, cómo hago un approach al mercado diariamente, y ustedes también puedan crearse su forma de poder aproximarse a sus ideas de trading, como también crear las propias. Por ejemplo, yo no entiendo mucho el análisis fundamental de las compañías, no me manejo a cabalidad en el análisis o la situación financiera de compañías que cotizan en el mercado, pero sí logro entender o tener un sentimiento de mercado muy bien acabado, y eso me sirve para tomar decisiones de trading, ya sean divisas, como índices y commodities, por supuesto. Así que
Desde ya los dejo invitados a que participen de este y otros seminarios que tenemos publicados en nuestro sitio web, y de esta forma entonces vayamos avanzando en nuestra forma de aprender de trading, precisamente como yo siempre le digo, haciendo trading, que eso es, creo yo, que la mejor forma de aprender y hacer trading finalmente. Así que desde ya, muchas gracias por participar. Nos estaremos encontrando el día jueves en el seminario de qué es el análisis fundamental y por supuesto en los diversos seminarios que tenemos para ustedes prácticamente. Un abrazo y que tengan una excelente tarde y a martes todos.